¿Leo? Romanos 6, 8. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Romanos 8. Romanos 8, 6, 8. Ah, perdón. Amén. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Palabra Ya la vamos. ¿Toda la entendimos? ¿Poco? Juan Clímaco y todos los santos nos dicen que para poder empezar a renunciar al mundo, el segundo paso tiene que ser el eliminar las palabras vanas y sarcásticas. Les voy a explicar qué es eso, pero anoten. Eliminar las palabras vanas y sarcásticas. ¿Listo? La lengua es el timón de nuestras almas. A donde vaya nuestra lengua es donde nuestra alma va a ir. Si nosotros decimos malas palabras o palabras que no vayan al sentido, si decimos mentiras, ¿a dónde va a ir nuestras almas? Al infierno. Se están mismo dirigiendo. Entonces nos dicen los santos, para poder llegar a la santidad hay que empezar a cambiar el timón, ese timón, y hay que empezar a enviarlo hacia Dios. Dios nos va a juzgar por absolutamente cada palabra que digamos. No importa qué tan mínima sea o qué tan grande sea, nos va a juzgar por absolutamente cada palabra. Dice, no quedará ninguna palabra vana sin que tenga juicio. Por eso nos dicen los santos, y nos dice el mismo Jesucristo, ¿por qué tú vas a decir algo que no tenga nada de provecho? No solo es una pérdida para ti, sino va a ser un paso que te puede hacer caer. Vea, tantas almas se van al infierno por eso. Son tantas que se condenan por decir palabras que no tienen sentido, palabras pequeñas. Ustedes alguna vez han hablado con alguien y esa persona les ha hecho un comentario que ni siquiera, o ustedes han hecho algún comentario que ustedes piensan que no es para lastimar, pero a alguien le lastima. Muchas veces. Ojo, porque no es solo intención. Si tú no tenías la intención de lastimarlo, pero tú dices algo y lo lastimas, eso va a ser prueba para que tú quedes en el infierno. Y qué pesar de todas esas almas que por palabras vanas, que no tienen significado, que no tienen ni siquiera razón de ser, se condenen toda una eternidad. La otra parte de esta eliminación de palabras vanas, que es muy importante, es el sarcasmo. Es ser sarcástico. ¿Ustedes conocen personas sarcásticas? Personas que tú estás en una conversación y tú dices algo y ellos lo replican diciendo lo obvio. ¿Sí me entiendes? ¿Sí saben qué es sarcasmo un poquito? ¿No? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una persona sarcástica. Tú te caes, tú estás orando, pero después te tienes que ir por la mañana y no sé, y son las personas que te dicen, es que no sé, un ejemplo, a ver. De pronto, una vez le estaba diciendo a mi hijo acerca de algo de la Biblia. Sí. Y entonces él empezó, uy, sí, ay, no, la Biblia, claro, sí, Exacto. como a ponerle burla y como aceptándomelo, pero con un tono de risa y como burlándose de lo que yo le estaba diciendo. Exacto, eso es sarcasmo, sí me hago entender. Son esos comentarios de esa gente que dice algo, es más que uno hace, pero que no llevan al hecho. ¿Sí me entienden? Que no son necesarios. Por ejemplo,
yo estaba una vez comentándole a alguien acerca de un trabajo o algo y cometí un error. Y esa persona se empieza a burlar y empieza a decir, ah, sí, bien, no, pero es que usted lo sabe todo, usted lo sabe, como burlándose de un error. ¿Sí me hago entender? Sí. Palabras sarcásticas que lastiman. ¿Y ustedes creen que Dios no va a juzgar eso? Dios va a juzgar eso gravemente, gravemente. Y todos los santos nos dicen claramente, y Jesucristo nos dice, si es una palabra que no tiene sentido, ¿por qué tú la vas a decir? Cuando San Juan Clímaco era joven, él decía que una de las cosas que más lo ayudó a crecer espiritualmente, y esto es para la gente que quiere llegar a la santidad, era eliminar las conversaciones inútiles. ¿Cuánto tiempo ustedes pierden en conversaciones inútiles que no tienen sentido? ¿O cuántas veces ustedes cuentan la misma historia 10 veces? ¿Ah? Y no solo eso, pero son historias que no van al provecho. Vea, las almas mismas pierden y malgastan el tiempo que Dios les da para llegar a la santidad, la malgastan en cosas así de vanas que no solo les hacen perder el tiempo y las gracias, porque cuando ustedes dicen palabras vanas que lastimen, no solo se están lastimando a ustedes, sino están lastimando a todos los de alrededor suyo, a sus familiares, porque la maldición llega a sus familias. Al ustedes pronunciar palabras vanas, usar caso, por ejemplo, alguna esposa o un padre, decirle, este niño, por ejemplo, suave, tan tonto, ¿por qué hizo eso? ¿Sí me entienden? Palabras así vanas que ustedes dicen, no, pero es cariñoso. O sea, yo lo digo para como corregirlo, pero cosas así como tonto, ¿usted por qué es tan perezoso? ¿Sí me entienden? O un papá o un niño que le diga a una mamá, no, pero es que usted sí es cansona, palabras así, que uno se pone a pensar, bueno, las palabras en realidad no son graves, ¿verdad? Pero esas palabras vanas no solo eliminan las gracias que vienen para nosotros, pero traen maldiciones. Cuando tú insultas a un hijo tuyo, cuando tú te pones bravo o molesto con alguien, o cuando tú hablas de otra persona, no solo estás pecando, porque hay que entender qué es el pecado. El pecado no solo es, la gente se lo imagina como una mancha del alma, pero ¿saben qué es esa mancha en verdad? Es un demonio que se entra. Al tú pecar, te están entrando demonios. ¿Sí me hago entender? Entonces, al decir palabras vanas, ociosas y sarcásticas, no solo tú te estás lastimando a los que se las dicen, pero te estás dejando que entren demonios a ti, ¿sí me entiendes? Y te estás perdiendo, en vez de subir, te empiezas a bajar. Entonces Juan Clímaco nos dice, como nos dice en Romanos 8 San Pablo, si tú eres de la carne, vas a hacer todo lo que dice la carne, vas a decir después más. Sin embargo, si tú quieres seguir a Dios, vas a dejarlo todo y volverte más espiritual. Vas a dejar todas las cosas sin importancia, porque tu única importancia de en adelante va a ser Dios. Entonces, eso es muy importante que trabajen, renunciar las palabras vanas, porque solo de esa manera es que ustedes van a empezar a elevarse en el espíritu. Porque ustedes, cuánta gente que viene al grupo de oración, o que viene a la misa, o que hacen horas y horas en el Santísimo, o que van y ayudan mucho a la gente. Vean, por todas las obras buenas que ustedes hagan, si el diablo viene y les tienta el oído para que digan una palabra ociosa, y ahí se arruinan todo lo que han hecho y pierden tantas gracias por cosas que no tienen sentido. El segundo paso en las obras es evitar todo sitio, acción y persona que te tienten a pecar. Son dos citas, Marcos 4:21 evitar toda acción y persona que inciten a pecar. y Eclesiástico 7:2. Marcos 4:21, amén.